Bueno, buenos días. Hoy va a tocar el seminario de una aproximación a lo que es la patología clínica quirúrgica de cabeza y cuello. Bueno, a la gran mayoría los conozco, los tengo vistos. Yo soy el doctor Alfredo Ríos, soy especialista en cirugía de cabeza y cuello. Y bueno, el objetivo de esta charla es que ustedes conozcan las patologías que afectan al área de cabeza y cuello, por lo menos las más frecuentes, las formas de presentación, algo de su fisiopatología y los métodos complementarios que vamos a utilizar en el diagnóstico y en el manejo. ¿Mm? Vamos a empezar con un caso clínico. Los dos casos clínicos que tengo como disparadores del tema son los mismos del año pasado. Eh, digamos, no varía mucho el manejo de la patología de cabeza y cuello en un año, pero nada, lo que varía pueden ser las preguntas que realiza el auditorio, digamos, o dudas, y eso hace que las clases sean, por más que sea el mismo caso, sean distintas. ¿Mm? Bueno, Analía es una mujer de 52 años de edad que trabaja como administrativa, tiene 3 hijos, sin antecedentes clínicos de relevancia. Su esposo le notó un bulto en la región baja del cuello, lateralizado a la izquierda, por encima del hueco supraesternal. Esta descripción anatómica la está haciendo un médico, obviamente no la está haciendo el esposo, a no ser que sea médico. ¿Mm? Eh, eh, bueno, al interrogatorio nuestro, yo les hago la presentación y después, bueno, no refiere ningún antecedente de relevancia, una mujer completamente sana, con todos exámenes clínicos y demás, siempre todos normales. La revisamos, hacemos un examen físico, donde palpamos una tumoración de 2 por 3 centímetros, duroelástica, no dolorosa, que excursiona con la deglución. El resto del examen físico del cuello y clínico es normal. Bueno, digamos, yo ahí remarqué cómo hago yo siempre la evaluación de un paciente en el consultorio. De todo el interrogatorio, destaco los 2, 3 puntos más relevantes o que a mí me permiten en ese momento tener una impresión diagnóstica. Es lo más importante de una consulta, que ustedes tengan una impresión diagnóstica. Ustedes siempre que vean a un paciente tienen que tener una impresión diagnóstica para ir a buscar el diagnóstico y dirigir ya sean todos los estudios que le vayan a pedir, o el examen físico, o el interrogatorio, quizás ahondar más en el interrogatorio. ¿Mm? Entonces tenemos un bulto en la región baja del cuello, que es lateralizado a la izquierda, de 2 por 3 duro elástico que excursiona con la deglución. ¿Mm? Bueno, lo fundamental, como dije, la orientación diagnóstica en un paciente es, para la orientación diagnóstica, es el interrogatorio y el examen físico. ¿Mm? Entonces, tenemos una tumoración en la región central del cuello que asciende con la deglución. ¿Qué es lo primero que tenemos que pensar o qué sospecharían ustedes o qué sospechas diagnósticas pueden tener de acuerdo a, no sé, a lo que hayan leído y demás? ¿Mm? Un ganglio, un adentramiento de la tiroides, bien. Son los diagnósticos, digamos, más frecuentes que uno tiene que pensar en una tumoración en el cuello. Digamos, ¿hay algún dato característico que nos oriente hacia uno o hacia otro lado? ¿El del examen físico de lo que yo puse ahí? Bien. Que asciende con la deglución. Eso es un dato muy importante. Cualquier elemento que ascienda con la deglución, nosotros lo tenemos que interpretar como que está adherido al esqueleto laringotraqueal, que es el que asciende y desciende con el acto deglutorio. ¿Está? Entonces, una lesión en la región central que asciende o desciende con la deglución, nosotros ya tenemos que pensar en 2, 3 diagnósticos. ¿Estamos? ¿Listo? Uno, el más frecuente, y si es una mujer de mediana edad y de más de 50 años, pensar en un nódulo tiroides. Entonces, nuestra sospecha es un nódulo tiroideo. Bueno, ¿alguien sabe lo que es un nódulo tiroideo? ¿Lo pueden definir? ¿Qué es la tiroides? ¿Qué función tiene? ¿Mm? Bien. Bueno, un nódulo en tiroides es una estructura que se palpa el examen físico o se identifica por un método complementario que es la ecografía. ¿Está? A veces no todos los nódulos de tiroides son palpables, sino que son identificables por
un método complementario. Bueno, haciendo un repaso un poco de anatomía quirúrgica, porque la anatomía quirúrgica en cabeza y cuello es importante. Es importante porque ustedes cuando ustedes tienen una lesión en el cuello, lo primero que tienen que hacer es ubicarla en una región anatómica. ¿Por qué lo ubican en una región anatómica? Porque las regiones anatómicas del cuello contienen diferentes órganos. Entonces, si el cuello se acuerda que se dividía a grandes rasgos en dos triángulos. Un triángulo, una región cervical anterior por delante del esternocleidomastoideo y una región cervical posterior por detrás del esternocleidomastoideo. Y un compartimento muscular que era, o carotidio, que era el que estaba por debajo del esternocleidomastoideo. El músculo esternocleidomastoideo, que es este que ven aquí, es digamos, el que divide a todo el cuello. En base al esternocleidomastoideo se generan todas las demás divisiones. Entonces, si nosotros tuviéramos una tumoración en la región submaxilar, en el triángulo submaxilar, lo primero que tendríamos que pensar es que puede haber una patología de la glándula submaxilar o una adenopatía, que son los elementos que vamos a encontrar en la región submaxilar. Si nosotros tenemos una tumoración en la celda tiroide, en la celda central, vamos a pensar que es una patología de la tiroides, digamos. Si tenemos una patología en el triángulo posterior, una tumoración en el triángulo posterior, lo primero que podemos llegar a pensar es que sean adenopatías, porque no hay demasiados órganos en el triángulo posterior. Entonces, la forma de presentación más habitual de una patología de cabeza y cuello es la tumoración o la masa. Eso es cómo se presenta el paciente con una patología de cabeza y cuello. ¿Está? Te lo van a expresar de diferentes maneras, bultito, pelotita, una bolita que me salió, bueno, nada. Cuando ustedes les digan cualquiera de esos términos, ustedes tienen que ver lo que es la pelotita para el paciente, el bultito y demás, y hacer un examen físico, un interrogatorio dirigido, pero es la forma más frecuente de presentación, ¿está? La tumoración o la masa en el cuello. Nosotros acá les muestro imágenes de diferentes formas de presentación de tumoraciones en el cuello. Vemos una tumoración en la región central superior a nivel del hueso ioides. Vemos estos son niños, una tumoración en el compartimento lateral, lo que sería el nivel 2, en un niño. Acá vemos un hombre de unos 70, 75 años con una tumoración, una masa grande, polilobulada. Ven cómo tiene lobulaciones en lo que sería el triángulo posterior. Acá vemos una mujer con una tumoración que comprende la región central del cuello y el compartimento muscular. Muchas veces las lesiones en cuello pierden la región anatómica por el tamaño, o sea, no es que solamente van a afectar una sola área, por ejemplo, no sé, tenés un tumor de tiroides que solamente está en la celda tiroidea. A veces el tamaño tumoral, el tamaño del nódulo o el tamaño del bocio es tan grande que a veces invaden otras regiones, o sea, se extienden al mediastino superior, van a la región submandibular, o una adenopatías de la región central que también se encuentran en el triángulo posterior, digamos. No es que las tumoraciones o las masas van a estar limitadas a un área. A veces pueden comprometer más de un área. Sí, supongo que sí. Fue lo que me mandó Cellini. Bueno, eh, ¿a dónde está? Administrar paneles,
Bien. Pero, ¿y pero ¿y a quién se lo mando? Sí, no. Bueno, entonces, además de la masa, uy, ahora tengo que dejar de entrar a todo lo que van a entrar. Mucha pelota. Bueno, además de la masa cervical, uno además siempre tiene que evaluar que haya síntomas secundarios. O sea, lo más frecuente es que el paciente se presente en la consulta de cirugía de cabeza y cuello con una tumoración o masa. Pero además pueden aparecer otros síntomas, como puede ser disfonía. ¿Ahí saben lo que es la disfonía? ¿Cómo se define la disfonía? ¿Qué es una disfonía? Una alteración en el tono de la voz, disfagia. ¿Qué es la disfagia, chicos? ¿Saben? Alguna alteración deglutoria que antes el paciente no poseía. ¿Está? Eso es una disfagia. Las disfagias pueden ser a veces primarias, ¿eh? Generalmente la disfagia del adulto mayor, muchas veces tienen disfagias, muchas veces asociadas a trastornos deglutorios, alteraciones neurodegenerativas por el paso de los años, o secundarias pueden ser tumorales, obstructivas. El paciente no puede deglutir porque tiene un tumor, un cáncer de esófago, un tumor en el seno piriforme que le produce una alteración deglutoria. Sí. No, generalmente va a un clínico, va a un clínico, lo deriva, depende. Hay algunos que sí. Te dicen, mira, me apareció esta pelota y me viene el cirujano de cabeza y cuello. Depende, depende del sistema de salud en el cual estés. Eh, Así que muchas veces sí, pero también es una consulta muy frecuente del médico clínico, el médico generalista, a veces de un obstetra, porque el paciente tiene un obstetra amigo a mano y le pregunta, qué sé yo, digamos, ¿no? El dolor, muchas veces el dolor en el área de cabeza y cuello, a veces el dolor crónico y demás, puede estar hablando de una patología infiltrativa. Muchas veces el dolor no es del área, o sea, muchas veces lo más frecuente es la otalgia en cabeza y cuello. Es un dolor irradiado, el paciente tiene dolor en la región auricular, dolor que no sabe, un dolor inespecífico, que no sabe si le duele el oído, le duele una muela, le duele, bueno, toda la región de la articulación temporomandibular, el oído, consulta al otorrino, consulta al clínico, fue varias veces al odontólogo y muchas veces es un dolor referido de un tumor de la amígdala, un tumor en la base de la lengua, que son las patologías que más frecuentemente dan dolor referido, dolor irradiado. El cáncer de amígdala, el cáncer de base de lengua, el cáncer de laringe. Generalmente producen otalgia. O a veces se puede manifestar con la parálisis de algún par craneal. A veces un tumor en la base del cráneo, digamos que no es clínicamente palpable, se manifiesta con una parálisis del glosofaringio, del hipogloso, con una disfonía, con lo que se llama un rasgado posterior. A veces una parálisis facial, un tumor de la glándula salival, del lóbulo profundo o del lóbulo superficial. Y a veces no siempre, pero es relativamente frecuente que el paciente muchas veces se presente con un síntoma secundario y no con el más frecuente, que es una masa. Por ejemplo, la disfonía es el síntoma, si uno dice cáncer de laringe, el síntoma más frecuente de presentación de un cáncer de laringe es la disfonía. No te va a... Puede ser que lo veas, pero es más raro. Generalmente cuando hace un diagnóstico de un paciente con cáncer de laringe, el paciente es un paciente de 70, 80 años, fumador, de 40, 50 años, enolista, y que nota un cambio en el tono de la voz. Esa es la presentación habitual. O a veces
puede presentar disfagia también o una masa porque tiene metástasis ganglionares. ¿Tá? Entonces, bueno, nada, lo encaramos distinto. Bueno, sigamos. ¿Tá? Bueno, es muy importante en la evaluación, una vez que nosotros tenemos un paciente que presenta una tumoración, una masa y demás, en la orientación diagnóstica es la confección de la historia clínica. La edad del paciente es muy importante, no es lo mismo que sea un adolescente, un niño, una tumoración en el cuello en un adolescente, en un niño, que en un adulto mayor. Generalmente en los niños, la gran mayoría de las tumoraciones son de origen inflamatorio o congénito. Aquí llamamos inflamatorio adenopatías, quistes branquiales, quistes tiroglosos. Eso es la gran mayoría de la patología higromas quísticos, de la patología tumoral en cirugía, en cabeza y cuello en un niño. Hay patología oncológica, pero lo habitual es que sea lo inflamatorio congénito. A diferencia de un adulto mayor y sobre todo si tiene antecedentes de tabaquismo o enolismo, que son los dos antecedentes más importantes o que más se correlacionan con la patología oncológica en cabeza y cuello. El tiempo y el patrón de crecimiento es muy importante. Generalmente, tumoraciones de crecimiento lento, de meses, no te digo lento años, a veces sí, pero de 3, 4 meses que fueron creciendo lentamente, que a veces están asociadas a dolor, a una palpación en la cual uno lo palpa y es una tumoración dura, duroelástica y demás. Uno tiene que pensar, sobre todo en un adulto y sobre todo si tiene antecedentes de tabaquismo y enolismo, pensar en patología oncológica. Si es una tumoración de crecimiento rápido, el paciente estaba perfecto y en 2, 3 días le apareció una tumoración, que es dolorosa, que está caliente, que el paciente es una febrícula y demás, que tiene algún proceso, cuando nosotros lo revisamos, tiene algún proceso odontogénico, algo en la amígdala y demás, vamos a pensar en una adenitis reactiva, en una adenopatía inflamatoria. Siempre preguntar por antecedentes, digamos, tabaco, alcohol, HIV. Generalmente uno no pregunta, ¿sos HIV? Pero siempre tenerlo en cuenta, los pacientes HIV tienen mayor predisposición a tener patologías tumorales, a tumores en cabeza y cuello atípicos, una tumoración bastante habitual de ver en el paciente HIV no controlado es el sarcoma de Kaposi de paladar. Es realmente una patología que cuando al paciente lo tratás distinto, porque lo que lo tratás es, le haces quimioterapia, pero le das la medicación para el HIV, mejorás su estado inmunológico y en una gran parte revierten, la gran mayoría de los pacientes mejoran y revierten esa situación. Son tumores que se dan por inmunosupresión. Entonces, siempre tener en cuenta el HIV. Entonces, localización anatómica, lo que estábamos hablando. Entonces, localización anatómica, triángulo anterior, triángulo posterior. Ahí nos vamos a orientar de los diferentes órganos que componen el triángulo anterior y posterior. Consistencia, siempre definir si es blando, duro, si fluctúa, si está adherido a los planos profundos. Si tiene adherencias que son firmes, que uno toma la tumoración y no la puede mover. Esto es real, o sea, no está fijo a los planos posteriores y es una masa dura pétrea. Nosotros decimos tiene un cuello congelado, digamos, se dice así, porque está fijo, no lo podés mover. Eso es clínicamente, también a nosotros nos da un parámetro de si un paciente es quirúrgico o no. Vos generalmente un paciente que tiene un cuello fijo, congelado, es un paciente que está fuera de una indicación quirúrgica.
porque eso está hablando de fijación a planos posteriores, a fascia prevertebral, a órganos fijos del cuello que son generalmente las partes óseas. Sobre todo esto lo vemos cuando son masas grandes. Si asciende o no desciende con la deglución, esto nos va a dar la información si tiene una adherencia al complejo laringotraqueal, si pulsa, si es pulsátil, si es una tumoración en el compartimento lateral que es pulsátil, uno va a pensar que puede tener una cierta relación con la carótida, porque hay tumores que nacen de la adventicia de la carótida, que se llaman quemodectomas, son tumores benignos, pero de un crecimiento progresivo, y bueno, son de difícil manejo porque están muy, muy vascularizados y nacen de la propia arteria. Entonces, bueno, la cirugía a veces implica que uno tenga que hacer un reemplazo de la arteria carótida, con lo que conlleva a uno siempre que hace una cirugía en la carótida tiene riesgo de que el paciente quede con una secuela, con una hemiparesia, o una ACV, porque hay émbolos, hay isquemia, hay tiempos de clampeo en el cual uno produce isquemia. Bueno, entonces todo esto nos va a ir orientando clínicamente a qué estudio vamos a pedir. Si nosotros sospechamos que puede ser un quemodectoma, podemos pedir una ecografía, pero el estudio que más lo va a caracterizar es una angioresonancia. Pero obviamente no empezamos con una angioresonancia. Siempre empezamos de menos a más, porque es una sospecha diagnóstica. Entonces, siempre, bueno, y evaluar, digamos, todo lo que dijimos, síntomas asociados, disfonía, disfagia, siempre hagamos una valoración de los pares craneales. Es muy simple evaluar los pares craneales. El séptimo par craneal lo evalúa haciéndole fruncir la cara. El 12º, el hipogloso, que saque la lengua y la mueva hacia los costados. El 9º, el glosofaringio, con un bajalengua mira en el velo del paladar. Tiene que estar el velo del paladar simétrico. Si hay una caída del velo, significa que hay una parálisis del glosofaringio de ese lado. El espinal, o el 11º par, elevando los hombros, y en un examen de 2 minutos evaluaron el 7º par, el 9º, el 12º, el 11º, y generalmente el vago, que es el 10º par, lo evalúan con el tono de la voz. Si el paciente tiene una disfonía, tiene una voz bitonal, ustedes sospechan que puede o haber infiltración de la cuerda vocal, o que la cuerda vocal esté bien, pero lo que esté infiltrado o lo que esté alterado es el nervio. ¿Está? Hay poco internet acá que... Bueno, entonces, de acuerdo a la localización son las sospechas que vamos a tener. Empezando por la región central, sobre todo en la región submandibular, lo primero que, digamos, patologías que podemos sospechar: patología de la glándula submaxilar, submaxilitis, agudas, crónicas, tumores, siempre procesos inflamatorios o procesos tumorales. Ránula, la ránula es un proceso benigno, es una dilatación de las glándulas salivales menores que a veces se manifiesta como una tumoración en la región submandibular. En la línea media, sobre todo en niños, quistes tiroglosos, que tienen la característica que ascienden y descienden con la deglución, nódulos de tiroides, a veces tumoraciones de timo, quistes dermoides. El timo y los quistes dermoides son más frecuentes en niños también, en la región central. En las regiones laterales, adenopatías, en niños pensar siempre en quistes branquiales, aunque también se ven en adultos. El quiste branquial se caracteriza por una tumoración quística ecográficamente, y que cuando uno le hace una punción tiene ciertas características especiales. Y en la región retromandibular, subauricular, pensar siempre en tumoraciones de la glándula parótida. ¿Tá? Cuando sospechamos malignidad ante una masa, a veces no está presente todo esto, igual la sospechamos, pero si además de tener una masa cervical, el paciente tiene alguno de estos síntomas, uno refuerza el diagnóstico de que esto puede ser una patología oncológica. ¿Cuáles son? Sudoración nocturna. La sudoración nocturna es muy típica en los pacientes con linfomas. Lo llama síntomas B. Entonces aparece
¿Se acuerdan la foto de ese paciente de 75, 80 años con una tumoración que invadía nivel 5, región muscular, nivel anterior? Bueno, eso es un conglomerado ganglionar. Lo más probable es que ese paciente tenga un linfoma. Puede tener otro origen esas adenopatías, pero en un paciente mayor con un conglomerado ganglionar, lo primero que pensamos es en un linfoma. Y si además tiene descenso de peso, sudoración nocturna, son síntomas asociados al linfoma. Por ejemplo, pacientes que tienen masas cervicales que además uno en el interrogatorio refieren obstrucción nasal unilateral, sangrados esporádicos. Uno puede pensar en un tumor de Caun, en un tumor de la fosa nasal. Dolor al deglutir, tiene un dolor crónico, a veces uno evalúa una masa cervical, una adenopatía dura, pétrea a nivel 2-3, lo revisa y tiene una lesión ulcerada, friable en la amígdala. Entonces, tenemos que pensar que es un cáncer de amígdala con metástasis ganglionares. La odinofagia, la disfagia, el paciente tiene alguna alteración deglutoria, el descenso de peso es importante, que están generalmente cuando el paciente refiere que bajó de peso, le preguntan si es porque tiene falta de apetito, si porque le cuesta deglutir. Entonces, bueno, nada, van dirigiendo el interrogatorio. La disfonía, el cambio en el tono de la voz. Eso es lo que yo les di, son generalidades de cómo encarar un paciente con una masa cervical. Si uno sospecha que es un nódulo tiroide, la orientación, digamos, cómo lo encaramos es distinto a que si sospechamos que es una metástasis de o un ganglio metastásico. Vamos a pedir diferentes estudios de inicio. Entonces, nódulo tiroideo, lo que habíamos definido hoy, es una lesión de la glándula tiroides palpable o ecográficamente visible. ¿Estamos? No siempre es palpable. Uno puede tener un nódulo tiroideo de 8 milímetros y les puedo asegurar que es difícil palpar un nódulo tiroideo de 8 milímetros. Los nódulos pueden ser únicos, puede haber un nódulo dominante que es el palpable, y en la ecografía el paciente tener múltiples nódulos en el resto de la glándula tiroides. Las patologías más frecuentes cuando tenemos un nódulo tiroideo diagnosticado son, en el 95% de los nódulos tiroideos son benignos. Si uno empieza a hacer ecografías, acá el 10% de los que estamos sentados acá vamos a tener un nódulo tiroideo. ¿Está? O sea que acá, si uno empieza a hacer ecografía, 4 de nosotros vamos a tener nódulos tiroides. ¿Está? Eso es habitual de ver. Pero lo que tienen que saber ustedes es que el 95% de los nódulos tiroides, las generalidades, son benignos. ¿Está? La gran mayoría son benignos. ¿Y qué son? Son adenomas foliculares, hiperplasias tiroides o nódulos coloides. Los nódulos coloides son los nódulos quísticos. Y el otro 5% son nódulos malignos. De los nódulos malignos, lo más frecuente es carcinoma papilar o folicular. Después tenemos otras variantes de tumores de tiroides, que son el carcinoma medular y el anaplásico, que por suerte son mucho menos frecuentes, porque son realmente agresivos. Tienen una evolución totalmente distinta al carcinoma papilar o folicular, que tienen una evolución relativamente benigna, entre comillas, que el carcinoma papilar. En estadios 1 o 2, uno opera a un paciente y tiene una tasa de curación de arriba del 97%. Eso no es lo habitual en oncología. ¿Estamos? Sí. Sí, todavía no llegamos a eso. Recién estamos definiendo qué es un nódulo tiroideo y cuáles son los más frecuentes. Bien, entonces, nosotros cuando tenemos un nódulo tiroideo, vamos, voy un poco rápido, no lo hago muy interactivo porque perdimos un poco de tiempo con el tema de los 20 minutos de FSH y acá con el tema de la conexión y eso.
nosotros cuando tenemos un nódulo de tiroides, lo primero que hacemos, que sospechamos un nódulo de tiroides, tenemos 2 estudios iniciales que el paciente se tiene que ir a nuestro consultorio con 2 estudios que tenemos que realizarle para evaluar ese nódulo tiroideo. ¿Cuáles son? El laboratorio y la ecografía. El laboratorio en el nódulo de tiroides es un laboratorio dirigido. ¿Dirigido a qué? A ver cómo está la función tiroidea. ¿Tá? Nódulo tiroideo no significa mala función tiroidea. Eso es un concepto que a veces tiene la gente. Dice, yo tengo un nódulo tiroideo, pero a mí la tiroides entonces me funciona mal, te dice. No, la tiroides te funciona bárbaro, pero tenés un nódulo tiroideo. O sea, son cosas distintas. No hay, a veces sí, a veces hay correlación en pacientes que tienen bocio multinodular, que es el bocio es un aumento del tamaño de la glándula tiroides, por definición, con múltiples nódulos, y además es hipotiroidea. Entonces, bueno, nada, tiene nódulos asociados a una hipofunción. Pero generalmente no tienen nada, no siempre se relaciona nódulo con mala función o mala función con nódulo. A veces el paciente tiene buena función y nódulos, y a veces no tiene nódulos y tiene una tiroides perfecta ecográficamente y tiene una mala función tiroidea. Y la ecografía. Entonces, nosotros ¿qué pedimos? TSH y T4. ¿Tá? Y esto que nos va, esto nos va a permitir encasillar al paciente con un nódulo tiroideo en pacientes con nódulo tiroideo con una eutiroidismo, que significa con una función tiroidea normal. ¿Tá? Eso significa que tiene TSH normal, T4 normal. Eso está todo dentro de los parámetros. Entonces tiene un nódulo tiroideo con un eutiroidismo. Puede tener un nódulo tiroideo con un hipertiroidismo. Entonces, el hipertiroidismo, ¿cómo se evidencia? TSH baja o inhibida y una T4 en el límite superior de lo normal o realmente aumentada. O puede tener un hipotiroidismo, es un nódulo tiroideo en contexto de un hipotiroidismo, que ¿qué vamos a tener? La TSH alta o levemente aumentada con una T4 normal o aumentada. Entonces ahí empiezan a aparecer otros cuadros, lo que se llama el hipotiroidismo subclínico, el hipertiroidismo primario, el hipertiroidismo subclínico. Son las diferentes variables que nos van a aparecer cuando hacemos este cuadro de doble entrada. Esto es importante que lo sepan. ¿Tá? No vamos a explicar todo el cuadrito, lo tienen para después estudiarlo en casa, pero es importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque un nódulo con hipertiroidismo se le pide un estudio que se llama centellografía, que a un nódulo que eutiroideo o con hipotiroidismo no se le pide. ¿Tá? Entonces, es importante definir si el nódulo es hipertiroideo o no. La ecografía es el otro estudio fundamental en el estudio del nódulo tiroideo, que es lo que nos va a permitir evaluar la estructura de la tiroides, las dimensiones del nódulo, las características del nódulo, y además nos permite hacer una valoración rápida de los compartimentos laterales, de los niveles ganglionares 2, 3, 4, 5 y del 1, para ver si vemos adenopatías patológicas, si vemos alguna otra alteración, en un examen que es inocuo, no es invasivo, no genera irradiación, uno lo puede hacer a cualquier paciente, no importa si está embarazada, no está embarazada, cosas que otros estudios nosotros, sobre todo en mujeres en edad fértil, tenemos que tener en cuenta. Uno no le puede indicar una tomografía o una centellografía con un componente radioactivo a una mujer que está en edad fértil, ¿tá? O por lo menos lo tiene que valorar, ¿tá? La ecografía es un estudio inocuo que tiene la ventaja que un ecógrafo hay en cualquier lado, es trasladable, es un maletín que uno lo lleva al consultorio, le hace una ecografía a los pacientes, lo puede trasladar a cualquier lado, no genera radioactividad, tiene una ventaja que es operador dependiente, el informe de una ecografía de un ecografista experto en tiroides no va a ser el mismo que de alguien que es un ecografista general que hace ecografía de hígado, vesícula,
vejiga, tiroides. Entonces, bueno, nada, cuando ustedes tengan el informe, también vean dónde se hizo, quién lo hizo, si es alguien que ustedes les merece su confianza, el profesional que lo hizo, porque no todos los ecografistas o no todos los profesionales son iguales. ¿Está? Entonces, no, bueno, se hizo la ecografía. No, bueno, se hizo la ecografía, pero ¿quién se la hizo? O sea, no es lo mismo. Pero la ecografía está hecha, no, pero no es lo mismo. ¿Estamos? Entonces, bueno, la ecografía a nosotros lo que nos va a permitir es, además de ver todo, es sospechar si este nódulo merece mayores estudios o no. O es un nódulo que solamente vamos a tener que controlar esporádicamente. Entonces, siempre que en una ecografía nos describan alguna de estas características, nosotros tenemos que sospechar malignidad. Esto nosotros lo tenemos que recordar. Esto es tan importante como el laboratorio. Si es eutiroideo, hipotiroideo, hipertiroideo, bueno. Lo otro que tenemos que sí o sí recordar es las características ecográficas del nódulo. ¿Tá? Si el nódulo es un nódulo sólido, si es hipoecogénico, si tiene microcalcificaciones, si tiene márgenes irregulares, si no tiene cápsula, si tiene una vascularización anárquica que perdió el patrón de vascularización de un nódulo benigno que es generalmente central, la vascularización en el IP, y tiene una vascularización errática, anómala y demás, uno tiene que sospechar que ese nódulo tiene criterios de malignidad, aunque sea pequeño, no importa el tamaño, ¿tá? Puede ser un nódulo de 3 centímetros y ser un nódulo hiperecogénico con márgenes regulares y cápsula. Ese nódulo no me preocupa. Me preocupa un nódulo de 8 milímetros con bordes espiculados, irregulares y microcalcificaciones. Ese nódulo me preocupa más que el de 4 centímetros. ¿Está? Entonces, y cápsula es lo mismo, sí. Entonces, esto yo no lo di el año pasado, pero hay una clasificación que se llama T-RATS, que es como el B-RATS de la mama, es el T-RATS de tiroides, que se hace en base a los hallazgos ecográficos. ¿Cuáles son los criterios para el T-RATS? Los que les nombré antes. Hipocogenicidad, microcalcificaciones, nódulos quísticos que tienen componentes sólidos en la pared o centrales, bordes irregulares, que haya una cierta invasión que no se delimite bien, que no haya halo o cápsula entre el nódulo y el parénquima tiroideo, vascularización intranodal, que tenga una vascularización anárquica todo el nódulo, y el taller than wide, que es más alto que ancho. ¿Tá? En base a esto, se generó una clasificación ecográfica que es el T-RATS. El T-RATS, que no está tan difundido, pero es súper importante, clasifica a los nódulos tiroides con T-RATS 1, tiroides normal, el T-RAT 2, tiene algún nódulo, pero sin ninguna de las características que nombramos. Quizás tiene 3, 4 nodulitos de 4 o 5 milímetros quísticos con cápsula. Eso es un T-RAT 2, ¿tá? Cero riesgo de malignidad. El T-RAT 3 tiene algún nódulo tiroideo, pero es un nódulo hiperecogénico, por ejemplo, con cápsula. No tiene ninguna de las características para sumar puntos de los que habíamos hablado, que la lista del T-RAT es la que yo les puse aquí. Se las puse acá como un recordatorio, pero está anteriormente más grande. Y lo que es importante es a partir del T-RAT 4. ¿Tá? El T-RAT 4, el A, tiene un criterio de malignidad, un punto de la escala. Uno de estos que están acá, cualquiera sea. ¿Tá? Riesgo de malignidad, 5 al 10%. El T-RAT 4B tiene 2 puntos de esta escala. ¿Tá? Cualquiera sea, la combinación que ustedes quieran. Ya el riesgo de malignidad varía de 10 a 50. El T-RAT 4C tiene 3 o 4 puntos de esta escala. ¿Tá? Bueno, ya el T-RAT 5 ya tiene, digamos, 5 más, es altamente probable que sea un carcinoma papilar de tiroides. Y ya el T-RAT 6 es en realidad malignidad ya detectada, que ya lo han punzado y es como un Bethesda, digamos. No hay cero. ¿Tá? Entonces, lo que tenemos que saber es que nosotros a partir de un T-RAT 4
a partir del TIRAD 4, ya el paciente, ese nódulo hay que estudiarlo. A vos te llega un informe que dice, paciente con nódulo de 15 milímetros, TIRAD 4B, porque esa clasificación ecográfica se está extendiendo cada vez más y ya los ecografistas la empiezan a usar. ¿Tá? Entonces, cuando ustedes estén ejerciendo en 3, 4 años, yo creo que va a ser de uso común. Entonces, puede llegar a usted un paciente que diga con una ecografía con un TIRAD-B. Entonces, lo que tienen que saber que a partir del TIRAD-4 es un nódulo que hay que estudiar. ¿Estamos? Bien. Entonces, esto fue un poco de teoría. Entonces, nosotros a la paciente que habíamos visto con un nódulo, le solicitamos un laboratorio y una ecografía, ¿no? Lo que habíamos dicho. Hicimos un repaso teórico de qué es lo que tendríamos que saber que nos puede venir en el informe. Entonces, la paciente nos trae los estudios a las 2, 3 semanas, pues estaba preocupada, pues si no se preocupan vuelven a los 5 meses, pero estaba preocupada ella, entonces nos trae los estudios y, bueno, ahí vemos un laboratorio normal, nada que preocuparnos, es una paciente que está eutiroidea, y la ecografía nos dice que tiene una glándula de tiroides, características heterogéneas. Esto es bastante frecuente de ver, características heterogéneas significa que el parénquima tiroideo quizás es una paciente que ha tenido tiroiditis o procesos inflamatorios crónicos, tiroiditis de Hashimoto, lo más frecuente. Entonces el parénquima ecográficamente tiene otra refringencia, ¿tá? No se ve como un parénquima normal. Pero bueno, nada, hasta ahí viene todo normal. Un lóbulo tiroideo derecho de 4 por 2 por 1, siempre es alto, ancho, alto, ancho y espesor. La ecografía generalmente te lo describen porque muchas veces haces volumetría. Lóbulo izquierdo de 4 por 3 por 1, donde se evidencia nódulo de 2 por 3 centímetros, sólido, hipoecogénico, de bordes regulares, con presencia de algunas microcalcificaciones. Bueno, si nosotros tuviéramos que volver a la clasificación de TIRADS, tiene hipoecogénico y microcalcificaciones, tiene 2, es un 4B. Entonces, bueno, nada, con esto nosotros decimos, bueno, este nódulo lo tenemos que estudiar en profundidad, digamos, no puede pasar inadvertido. Entonces, ¿qué hacemos con este nódulo? Que ya han leído la guía, bueno, quizás ya han visto. Bien, lo que seguimos es, digamos, es una biopsia, digamos. Dentro de las biopsias tenemos varios tipos de biopsias. Podemos hacer biopsias con aguja fina, con guía ecográfica, con aguja gruesa, con guía ecográfica, o punciones quirúrgicas abiertas. La punción quirúrgica abierta en cabeza y cuello está medio dejada como última opción. ¿Tá? Todos los cirujanos de cabeza y cuello empiezan con punciones. Es de menos a más. Entonces, bueno, entonces acá en resumen, tamaño 2x3. ¿El tamaño importa? No. En este caso no importa tanto el tamaño. Es hipoecogénico y con microcalcificaciones. Por protocolo, los nódulos mayores de 2 centímetros se sugiere punzarlos, aunque no tengan características ecográficas de TIRADS. ¿Estamos? Algunos los punzan cuando son más de 2, algunos los punzan cuando son más de 3 centímetros. ¿Estamos? Entonces, lo que había... ¿Cómo era tu nombre? Lo que dijo Julián, punción con aguja fina. ¿Ah? Entonces, la punción con aguja fina se hace generalmente bajo guía ecográfica. ¿Tá? La punción con aguja fina uno la podría hacer a ciegas. ¿Tá? Antes se fijaba el nódulo, se hacía sepsia antisepsia y se punzaba a ciegas con una agujita, lo que llamamos mosquito, se aspiraba y se mandaba a que le hagan citología. Hoy se hace bajo guía ecográfica porque el ecografista ve la parte más representativa del nódulo y punza ese sector. Porque a veces, donde estamos punzando, a veces los nódulos no son completamente sólidos. Son sólidos con componente quístico y estamos punzando el quiste y no vamos a obtener colgajos celulares. Entonces, el patólogo, ¿qué va a decir? Líquido coloide, algunas células
de folículo coloide, nada más. Entonces, lo hacemos con guía ecográfica para punzar el lugar de más sensibilidad o más representativo. La punción con aguja fina tiene alta sensibilidad diagnóstica, es un estudio que tiene alta sensibilidad y especificidad diagnóstica. No genera implantes tumorales, que es una pregunta que le van a hacer muy frecuentemente los pacientes. Pero doctor, esta punción no me disemina el cáncer, no me lo implanta en otro lado. Es una pregunta muy frecuente. No, lo que disemina o implanta el cáncer es cuando uno hace una biopsia abierta, no en tiroides, pero sí en otro tipo de patología. Y muchas veces también, si la punción con aguja fina no llega a un diagnóstico de certeza, que nos da una clasificación específica, muchas veces te orienta hacia un proceso o inflamatorio, granulomatoso, o a un linfoma. El patólogo muchas veces no puede hacer un diagnóstico con la cantidad de tejido que tiene, porque le faltan ciertas cuestiones de que es una pieza muy pequeña de anatomía patológica, de citología, pero te puedo orientar. Mirá, los linfocitos son muy pequeños, son un poco anárquicos, puede ser un proceso linfoproliferativo, puede ser un linfoma tipo B. Entonces, bueno, vos con esa orientación diagnóstica vas tomando ciertos caminos. Entonces, ¿qué nódulos tiroideos, digamos, se punzan? Digamos, los nódulos mayores de 2 centímetros, según algunas guías, otras guías, los nódulos mayores de 3 centímetros. Nódulos mayores de 1 centímetro, en realidad estos son guías, pero en realidad cualquier nódulo que tenga las características ecográficas que les dijimos antes, que eran las microcalcificaciones, hipoecogénico, sólido, bordes irregulares, falta de halo, alteración de la vascularización, se punzan. Midan 7 milímetros o 12 milímetros. El criterio de punción no es por el tamaño, es por las características ecográficas. A veces nódulos con pacientes que tienen antecedentes de radioterapia en la región del cuello, porque los pacientes que fueron irradiados tienen más posibilidades de tener, digamos, carcinomas de tiroides. Es uno de los únicos, digamos, factores de riesgo para padecer cáncer de tiroides, es la exposición a la radioterapia. Si el paciente te dice que toda su familia tuvo cáncer de tiroides, bueno, nada, y tiene un antecedente familiar. Aunque no hay una asociación familiar en el carcinoma papilar o folicular, sí en otros carcinomas de tiroides, pero no en el papilar o folicular. A veces cuando te dice el paciente que tuvo 5 familiares con cáncer de tiroides, bueno, nada, uno a veces estudia un poquito más en profundidad. Acá lo que tenemos son lo mismo. Hacemos mucho énfasis en la ecografía porque es lo que nos va a determinar qué conducta seguimos, si lo punzamos, no lo punzamos y demás. Y de hecho, con la punción es lo que después la punción nos va a determinar cómo seguimos después de la punción. Entonces, esto es prácticamente lo mismo con imágenes ecográficas. Una vez que nosotros punzamos, ¿cuál es el objetivo de la punción? Como dijo nuestro compañero, es hacer una biopsia citológica, es un extendido citológico. Entonces, nosotros cuando hacemos la punción, la citología, el patólogo nos va a poder informar en base a lo que se llama la clasificación de Bethesda, que es una clasificación de los extendidos citológicos de las punciones. La clasificación de Bethesda tiene 6 grados, de 1 a 6. Clasificación, el Bethesda 1 es no diagnóstica, insatisfactoria. El patólogo no puede dar un diagnóstico, la punción no tiene colgajos epiteliales, no tiene colgajos celulares para que él pueda dar un diagnóstico. Generalmente el Bethesda 1 se repite al mes o a los 2 meses. Lo tenemos que volver a repetir. El Bethesda 2 son nódulos benignos, generalmente hiperplasias o adenomas. El riesgo de malignidad con un informe de un Bethesda 2 es menor al 1%. El Bethesda 3, el patólogo ve ciertas atipías, pero no puede encasillarlo en si es un probable carcinoma papilar, folicular, no puede hacer ese diagnóstico.
Generalmente el Bethesda 3, el manejo es repetir la punción. Digamos, no es como el 1, que no te dijo nada, sino que el Bethesda 3 hay cierta sospecha, pero no puede dar un diagnóstico. Pero el Bethesda 3 le tenemos que prestar mucha atención porque hay ciertas patologías como el carcinoma medular de tiroides que muchas veces la punción con la punción no es fácil diagnosticar un carcinoma medular y muchas veces son informados como Bethesda 3. Entonces, los Bethesda 3 se repunzan, igual que el Bethesda 1 al mes, 2 meses, y si vuelve a dar Bethesda 3 es quirúrgico. ¿Está? No es que si, bueno, mira, esto es incierto, no. 2 punciones con Bethesda 3, el paciente se tiene que operar. Bueno, y ya Bethesda 4, 5 y 6 son todos quirúrgicos. El Bethesda 4 es sospechoso de una neoplasia folicular, probablemente un carcinoma papilar o folicular. Generalmente lo que se hace en un Bethesda 4, al paciente se le dice que se tiene que operar porque tiene un riesgo de malignidad no despreciable, que es de un 30%. Lo que se hace en la cirugía no es proponerle una tiroidectomía total, que ahora lo vamos a ver, es hacer una resección de la mitad de la tiroides y en el acto operatorio hacer una congelación intraoperatoria. Se manda el lóbulo tiroideo derecho, el izquierdo, el que se haya operado, porque no se saca el nódulo, se saca el lóbulo tiroideo del lado que se opere, derecho o izquierdo. Se lo manda al patólogo y el patólogo da un diagnóstico. No, veo un probable adenoma, veo una probable hiperplasia, o mirá, veo unas células que probablemente puedan ser un carcinoma papilar. Entonces, en base a esa congelación, uno decide si el nódulo es benigno, finalizar el procedimiento o continuar y completar una tiroidectomía total. Ya Bethesda 5 y 6 son, el Bethesda 5 se lo toma en la práctica quirúrgica como un carcinoma papilar. Tiene grandes chances de ser un carcinoma papilar, pero a veces en los patólogos le falta algún cierto requisito para ponerle el mote final, pero es un carcinoma papilar. Nosotros un Bethesda 5 lo tomamos como un carcinoma papilar. Así que bueno, 5 y 6 se operan también, son quirúrgicos y generalmente es un poco difícil, pero generalmente, como concepto general, van a una tiroidectomía total. ¿Está? No, el mismo estudio. Ecografía bajo y ecografía. Punción bajo y ecografía. ¿Cómo? ¿Y cuándo hacemos con aguja fina? Siempre con aguja fina. Bueno, si vos tenés 2 punciones negativas, una tercera opción es hacer una punción con aguja gruesa. Generalmente, eso yo a veces lo hago, la punción con aguja gruesa en tiroides, cuando tengo sospecha de un carcinoma anaplásico, por ejemplo, un carcinoma medular, una cirugía, una tumoración de tiroides que no es lo típico. Quizás si es un nódulo de 1,5 centímetros, con 2 punciones, digamos, con 2 punciones, con un Bethesda 3, quizás le propongo al paciente una cirugía. Pero bueno, nada, justo ese punto es un poco especial. La punción con aguja gruesa se usa generalmente cuando la usamos, cuando tenés nunca indicás de entrada una punción con aguja gruesa, porque es mucho más traumática. A los ecografistas la punción con aguja gruesa le tienen cierto respeto porque ya es una punción con un diámetro de aguja importante y en el cuello, imagínense, cualquier persona sea gorda, flaca, además, la tiroides está pegada a la carótida, a la yugular, digamos. Entonces, una punción, no sé, tocan con la aguja la carótida, la yugular, pueden tener un hematoma y a eso lo evitan. Porque la punción con aguja gruesa, ya el diámetro de la aguja es mucho más importante, es casi un Avocat. ¿Por qué? Porque la punción con aguja gruesa lo que saca es tacos de tejido, no es citológico, saca tacos, pequeños taquitos de ese tejido. Entonces, con una punción con aguja gruesa vos podés hacer
casi te diría lo que haces con una biopsia quirúrgica. Puedes hacer inmunohistoquímica, puedes hacer, además de la citología, puedes hacer improntas, que son distintas. Entonces, muchas veces la punción con aguja gruesa depende del área, depende de la tumoración, depende del tamaño de la lesión, la van a hacer y muchas veces te van a decir que no te la van a hacer. Sobre todo si es un nódulo relativamente pequeño y cercano a la carótida, probablemente no te lo hagan. Depende de la situación. Si es una tumoración grande, una tumoración de 7 centímetros, que yo le estoy sospechando que es un tumor, pero la punción con aguja fina no me da un rédito, no lo voy a biopsiar abierto. Le voy a hacer una punción con aguja gruesa. Si es un nódulo de 1,5 centímetros con 2 punciones inespecíficas en la tiroides, en una chica flaca de 23 años, la punción con aguja gruesa duele un poquito más, ¿tá? Y puede generar un hematoma y demás. Yo prefiero ahí en ese caso quizás proponerle una cirugía, porque si ya la punción con aguja fina en un nódulo tiroideo te dio 2 resultados inespecíficos, yo no sé si me quedaría tranquilo con una aguja gruesa. La aguja gruesa la vamos a usar en ciertas situaciones de tumores laterales, sobre todo, no tanto en la tiroides, o sí en la tiroides en un carcinoma anaplásico. El carcinoma anaplásico es una situación completamente distinta al nódulo de tiroides, no es un nódulo de tiroides. Es una tumoración duropétrea que aparece en 2 meses en un paciente generalmente mayor de 60 años, y que uno hace la punción y demás para hacer el diagnóstico, porque no tiene un tratamiento curativo, ¿tá? No es quirúrgico, responde parcialmente a la radioterapia. La sobrevida de un paciente con un carcinoma anaplásico de tiroides es entre 3 y 6 meses. Hay algunos que pueden vivir 12, pero realmente el diagnóstico del anaplásico es, digamos, además de que uno ya lo diagnostica clínicamente, porque ya cuando vio algunos, ya dice esto es un carcinoma anaplásico de tiroides, después lo tiene que corroborar, ¿no?, con la anatomía patológica. Entonces, dijimos, punción con aguja gruesa, ante la falta de diagnóstico de la punción, aspiración con aguja fina, tiene mayor rendimiento diagnóstico en lo que serían linfomas y tumores de glándulas salivales, porque en el linfoma, lo que les dije, es muy importante la inmunohistoquímica. La aguja fina no permite hacer inmunohistoquímica y la aguja gruesa sí, porque permite sacar tacos. La biopsia abierta, ciertas situaciones, son generalidades. Esto no está solamente, digamos, dirigido a tiroides. La biopsia abierta en los tumores de cuello, en los tumores ya sea laterales de cuello, en las tumoraciones de cuello, se da cuando vos tenés punciones inespecíficas, con aguja fina, o eventualmente tenés una punción con aguja gruesa que no te rindió, o que no te la quieren, o que no la hacen por cierto temor a cercanía a los vasos, y el patólogo necesita inmunohistoquímica para definir, para dar un diagnóstico. Muchas veces el patólogo te dice, sí, mira, es un linfoma, pero no le puedo poner nombre y apellido hasta que no le haga inmunohistoquímica, ¿tá? Porque la variedad de linfomas que hay, ya sea B, T y demás, es grande. Y depende si expresan CD4, CD30 positivo, CD4 negativo, es qué tipo de linfoma es. Entonces a veces necesitan de la inmunohistoquímica. Entonces, bueno, cuando nosotros tenemos un nódulo tiroideo, tenemos la punción y demás, y decidimos que es un nódulo tiroideo quirúrgico, hay 2 procedimientos en tiroides, digamos, lo más habitual, ¿no? La tiroidectomía total, que tenemos acá a la derecha, que es la exéresis completa de la glándula. Acá vemos lóbulo, digamos, izquierdo, istmo, lóbulo derecho, o la hemitiroidectomía, que es la resección de un lóbulo, ya sea derecho o izquierdo, con el istmo, ¿tá? Bueno, yo acá puse una cirugía de tiroides. Eso, como se hace la incisión, se va abriendo hasta el platisma,
se va haciendo coagulación de pequeños vasitos, se disecan los flaps, superior e inferior, y después se aborda por la línea media. Ahí se están haciendo los flaps. Ahí uno tiene que tener mucho cuidado porque ahí están los yugulares anteriores, lo que estamos tirando hacia abajo son los yugulares anteriores. Ahí se está abriendo la línea media, los músculos, digamos, infrayoideos. Bueno, ya abierto los músculos infrayoideos, uno entra a la celda tiroidea. El primer paso de la tiroidectomía total es ir a hacer lo que se llama la ligadura del polo superior. Una vez que uno liga el polo superior, después va a la cara lateral, y va, por ejemplo, acá estamos ligando, esta vena se llama vena tiroidea, se la liga, y después uno va liberando la cara lateral, y ahí nosotros, acá en este paso, nosotros ya identificamos al recurrente, si no, no iríamos tan rápido. Ahí lo estamos liberando hacia el mediastino. Acá está el esternón, está la marca que hacemos en la línea media. Ahora se lo voy a ahora lo mostramos. Ahí está el nervio recurrente, esta es la tráquea, el nervio recurrente, y lo que está por dentro del nervio recurrente es el esófago. Entonces, resumen, en tiroides, ante un nódulo tiroideo, los dos estudios principales que pedimos son el laboratorio y la ecografía. La PAF se indica ante nódulos sospechosos. Y la cirugía de tiroides está indicada principalmente por el resultado de la PAF, a veces por el tamaño glandular, o a veces por hiperfunción glandular. Muchas veces el nódulo es de características benignas, pero el paciente tiene un hipertiroidismo. ¿tá? Y entonces en ese caso, que ya es muy específico de la especialidad, uno le pide una gamografía, un centellograma, y ve que hay una captación específica del nódulo con inhibición de toda la glándula. Eso es un hipertiroidismo por un nódulo hiperfuncionante. Entonces uno le tiene que indicar la cirugía para resecar ese nódulo, o sea, ese lóbulo tiroideo que contiene ese nódulo, para que el paciente esté eutiroideo, porque si no va a estar hipertiroideo. O a veces uno indica la cirugía porque son todos nódulos benignos, pero es un bocio multinodular que se extiende a mediastino, que al paciente le causa disfagia, dificultad respiratoria y demás por compresión de estructuras nobles del cuello. La mayoría, la gran mayoría, 99.9% te diría. No te digo 100 en medicina porque 100 no existe, porque a veces lo que operás es un nódulo benigno, pero al lado encontraste un carcinoma papilar de 7 milímetros. Entonces el nódulo hipertiroideo era benigno, pero justo como hallazgo al lado tenía un carcinoma papilar, que no se vio en la ecografía, que no se vio en nada. Bueno, ¿qué hora es? Bueno, vamos a seguir un poquito para las glándulas salivales. Vamos a ir un poquito rápido. Presentamos el caso de Juan, 82 años. Desde hace unos años nota un bulto por debajo del lóbulo de la oreja, que nota que va creciendo, lentamente, pero va creciendo. Bueno, entonces, de acuerdo a la localización que habíamos visto hoy, esto está por detrás del ángulo mandibular, por debajo de la oreja. Lo primero que tenemos que sospechar ahí que es patología de qué? De parótida. ¿Está? ¿Puede ser otra cosa? Sí, puede ser una adenopatía también. ¿Está? Entonces, en el interrogatorio nosotros a Juan le preguntamos, siempre que vemos una tumoración en el cuello, tenemos que preguntar si el paciente ha sido operado de lesiones cutáneas, de si tiene cicatrices, sobre todo los pacientes mayores, porque es muy frecuente ver carcinomas epidermoides, carcinomas cutáneos, en pacientes mayores de 60, 65 años de ascendencia europea con exposición solar prolongada. ¿tá? Entonces, muchas veces el paciente tiene una cicatriz acá en la frente, que lo operaron hace 4 años, sí, me sacaron un lunarcito. El paciente ni se enteró, pero un carcinoma epidermoide cutáneo de 2 centímetros con potencial metastásico, y esto que tiene acá es una metástasis. ¿tá? Entonces, es importante que siempre evaluemos cirugías cutáneas, que revisemos toda la piel del área de cabeza y cuello, que revisemos el cuero cabelludo. Además de revisar piel,
Siempre en una tumoración en el cuello, examen de fauces. Como que no puede faltar, ¿está? Examen de fauces. Ahora después vamos a mostrar un videito de exámenes de fauces. En este caso, porque es una tumoración que está en el área de la celda parotidia, vamos a evaluar la movilidad facial, ¿tá? Si fuera una tumoración en el hueco supraclavicular, evaluar la movilidad facial no tiene mucho sentido. Lo podemos hacer, nunca está de más. Pero en el área parotidia es sí o sí. Entonces, nosotros acá en el examen físico vemos que la movilidad facial está conservada. Entonces, en resumen, tenemos un paciente con una tumoración indolora, duroelástica, celda parotidia, de varios años de evolución. ¿En qué pensábamos? Dijimos, patología parótida. Patología parótida. Si uno ya tiene un poquito más de experiencia, uno lo que primero que pensaría es un tumor benigno de la parótida. ¿Tá? Un tumor maligno, años de evolución generalmente no tienen. ¿Tá? Librado al azar, ¿no? Uno si lo trata, lo opera y lo cura, el paciente se curó, puede vivir una vida completamente normal, pero un tumor maligno librado al azar de años de evolución generalmente va a traer otras cuestiones, va a ser duropétreo, quizás está infiltrada la piel, tiene una úlcera cutánea, tiene alteración de la movilidad facial. Si ustedes vieran eso en Juan, no sospecharían que fuera un tumor benigno de la parótida, sospecharían que o es una metástasis a distancia de algún otro tumor o es un tumor primario de la parótida maligno. ¿Está? Entonces, bueno, lo que habíamos dicho, tumoración parotidia. Bueno, cuando tenemos esta situación, lo primero que tenemos que ya hicimos nuestra sospecha diagnóstica, que es un tumor de parótida. ¿Cómo seguimos, digamos? Una ecografía, podría ser, ¿alguien piensa en algún otro estudio? Tomografía macizo facial podría ser. Eso podría ser. Pero el primer estudio que generalmente que pedimos ante la sospecha de una patología tumoral en la parótida es la ecografía. Acá les voy a mostrar un pequeño examen de glándulas salivales, cómo se evalúan las glándulas salivales. Ahí lo que vamos a mostrar en la primera parte del video es lo que se llama la exploración bimanual de la glándula submaxilar. ¿Tá? Eso es importante para cuando uno tiene una tumoración en la región submandibular, generalmente cuando hace la palpación bimanual, si la tumoración es dependiente de la glándula submaxilar, uno la va a palpar en el piso de la boca y la va a palpar en el cuello. Si fuera una adenopatía, generalmente la palpación en el piso de la boca es difícil de la adenopatía y sí en el cuello. Entonces uno con esa maniobra simple, no siempre, no es en el 100% de los casos, pero puede diferenciar una tumoración de la submaxilar de una adenopatía en la región submaxilar. Son cosas distintas. ¿Tá? Entonces sigamos. Ahí lo que estamos viendo es la palpación bimanual de la glándula submaxilar. Ahora vamos a ir a la valoración de la parótida. La parótida se palpa bimanual también. Yo, en vez de usar el dedo, generalmente para ver el esteno y la salida de saliva o de pus o de lo que sea, porque si tenemos una parotiditis aguda, nosotros vamos a ver por el esteno salida de pus, no vamos a ver salida de saliva normal. ¿Dónde buscamos el esteno? En la mucosa yugal a nivel del segundo molar superior. Ahí rebaten con un bajalengua, fuente de luz, y aprietan la parótida. ¿Tá? Aprietan la parótida y ven salida de saliva o de material purulento o lo que sea. Y además hacen una palpación de toda la celda parotidia en busca de alguna tumoración, algún nódulo y demás. ¿Estamos? Perdón. Entonces, lo mismo. Siempre interrogatorio, tiempo de evolución, días, semanas, meses, años.
Evolución aguda, generalmente pensamos en algo inflamatorio. Evaluación de larga data, años, pensamos en un proceso tumoral benigno. Meses, si no, mira, yo esto no lo tenía, esto fue creciendo, pensamos en un proceso tumoral quizás de otra estirpe, algo más agresivo. Siempre, si hay dolor, si hay dolor, cuándo aparece el dolor, si es continuo, si tiene algún tipo de aparición esporádica, la localización, la intensidad, los concomitantes. Muchas veces uno se pone a interrogar a pacientes que tienen tumoración parotidia unilateral. Dice, sí, mire, tengo esto inflamado, pero cuando como se me inflama más y me duele. Entonces vos podés pensar en una parotiditis crónica secundaria a una litiasis o una piedrita del conducto de Stenón, que cuando el paciente come produce más saliva, la piedrita se impacta y eso le genera tensión por detrás de la obstrucción. Entonces se produce una inflamación de la región parotidia que a veces le dura 1, 2, 3 días, se tiene que poner frío, calor, lo masajean y lo desinflaman. ¿Tá? Sobre todo cuando a veces, muchas veces lo característico es, dice, no, estaba comiendo, no sé, lo típico es la ensalada, le tiran vinagre, que el vinagre produce un estímulo de la secreción de saliva tremendo. Entonces, generalmente producen inflamación aguda si tienen una piedrita porque le impactan, o de la parótida, pero sobre todo de la submaxilar. Lo más frecuente de la patología litiásica en las glándulas salivales es la submaxilar. Es mucho más frecuente la submaxilar que en la parótida. Siempre que van a evaluar un tumor de la glándula salival, sobre todo parótida, evaluar movilidad facial, que no haya paresias. A veces no hay una parálisis facial completa, pero vos lo ves que el paciente cuando frunce la ceja o la frente, sobre todo la frente, que es uno de los más sensibles, o el yafé, que es el marginal del labio, a veces notan que no tiene la misma fuerza de contracción. ¿Por qué? Puede haber una infiltración y puede estar todavía no paralizado, sino parético. ¿Tá? Hay un estado previo que se llama paresia, que es una debilidad. ¿Tá? Bueno, entonces, la movilidad facial, la consistencia de la tumoración, ver el Stenón o los conductos de Wharton que se evalúan en el piso de la boca. Entonces, bueno, nosotros, dentro de las patologías salivales más comunes, tenemos las tumorales, las inflamatorias y las infecciosas. Las tumorales, digamos, por suerte los tumores parotidios, digamos, las patologías tumorales en glándula salival las tenemos que dividir de acuerdo a la glándula salival que afecte. No es lo mismo una tumoración en la parótida que en la submaxilar que en la sublingual. No es lo mismo en qué sentido, que la probabilidad de que sea malo es mucho más alta en la sublingual que en la submaxilar que en la parótida. La parótida, el 95% o 97% de los tumores son benignos. ¿Tá? Son lo que se denomina son el adenoma pleomorfo o el tumor de Warting. Esos son los dos tumores más frecuentes de la parótida. Ya en la submaxilar, el 60% son benignos y un 40% tienen posibilidad de ser malignos. Sobre todo, en la glándula submaxilar, el tumor más frecuente maligno es el adenoideo quístico. ¿Tá? Y en las glándulas sublinguales, que son las del piso de la boca, o en las glándulas salivales menores, la posibilidad de que la tumoración sea por un tumor maligno es mucho más alta. Sobre todo en las glándulas salivales menores, es el tumor, el mucoepidermoides, que es el tumor de glándula salival maligno más frecuente. ¿Tá? Después del mucoepidermoide le sigue el adenoideo quístico y después células acinares, células clarecientes. Después, dentro de las patologías infecciosas, tenemos las parotiditis, bacterianas, virales, parotiditis, submaxilitis, y las inflamatorias, que pueden ser la submaxilitis o la parotiditis crónicas, que muchas veces son autoinmunitarias, pacientes mayores, sobre todo lo que se llama el síndrome de Sjögren, por patología litiásica, que van produciendo procesos inflamatorios crónicos, que muchas veces, son litiásicos inflamatorios crónicos que se asocian con procesos bacterianos. ¿Tá?
¿Por qué? Porque el éxtasis salival, que la saliva no fluya bien, hace que predisponga que tenga un proceso infeccioso. ¿Estamos? Por una invasión retrógrada de las bacterias de la cavidad oral. De lo que habíamos hablado, los tipos de tumores benignos, malignos, 95% de los tumores de glándulas salivales, sobre todo en parótida, que es el lugar más frecuente donde asientan los tumores de glándulas salivales, son benignos y son el adenoma pleomorfo o el tumor de Warthin. Dentro de los malignos, mucoepidermoide o adenoideo quístico. Este lo vamos a ver sobre todo en glándulas salivales, en la glándula submaxilar. Entonces, ¿cuándo sospechamos que un tumor de parótida probablemente sea maligno? Perdón, Hola. Estoy en clase. Entonces, ¿cuándo sospechamos que sea maligno? Cuando tiene asociado una parálisis facial. Tumor de parótida con asociación de parálisis facial es un tumor maligno hasta que se demuestre lo contrario. ¿Tá? Es muy raro que un tumor benigno tenga una parálisis facial. ¿Tá? Los diagnósticos diferenciales más frecuentes de los tumores parotídeos, de la tumoración en la región de la celda parotídea, en la región submaxilar, son las adenopatías o, en algunos casos, los quistes branquiales altos del nivel 2, el nivel 2, ¿se acuerdan los niveles ganglionares? Bueno, después los repasan. Yugular alto, tenemos 5 niveles ganglionares, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5. Eso después creo que está en la guía. Con tumoraciones quísticas del nivel 2, que son generalmente quistes branquiales. Los exámenes complementarios para los tumores de parótida, lo que dijo Lucio, primer estudio es la ecografía. La ecografía te permite ver si el tumor es sólido, si es quístico, si está vascularizado, no está vascularizado. Es muy importante la orientación diagnóstica. Después, ciertas situaciones específicas, qué sé yo, vemos un paciente con una gran tumoración en la celda parotidia, que en el examen físico de las fauces vemos que tiene un abombamiento hacia la pared lateral de la faringe, estamos sospechando que puede ser un tumor del lóbulo profundo de la parótida, que los tumores del lóbulo profundo muchas veces dan las manifestaciones hacia la cavidad oral, lo vemos en la pared lateral de la faringe, y muchas veces el paciente viene porque le cambia la voz, tiene voz nasal, tiene un cambio en el tono de la voz, uno lo revisa y tiene una tumoración en la pared lateral de la faringe. ¿Tá? Son generalmente tumores del lóbulo profundo que invaden la pared lateral de la faringe. Son generalmente benignos también, La gran mayoría son benignos. Entonces la tomografía, la resonancia, lo dejamos para cierto tipo de situaciones en los tumores de parótida. O en tumores de parótida malignos, en el cual uno tiene que planificar un tratamiento, y es un tumor de parótida maligno, grande, que puede llegar a invadir o infiltrar áreas de profundidad, como puede ser la pared lateral de la faringe y demás. Entonces uno tiene que, con estos estudios, hacer una planificación preoperatoria. Siempre también para el estudio inicial de los tumores de parótida, la PAF. La punción de aspiración con aguja fina tiene alta sensibilidad y especificidad para los tumores parotídeos. Y cuando no te dice el diagnóstico, si es un adenoma pleomorfo o un tumor de Warthin, te orienta a que hay células que son inespecíficas, que existe la posibilidad de que sea un mucoepidermoide, te orienta. Entonces vos, con esa orientación, ya hablás con el paciente y planificás y tenés una charla, una planificación preoperatoria mucho más acorde a lo que le vas a hacer. No es lo mismo operar un tumor benigno de parótida que operar un tumor con una sospecha de un mucoepidermoide. ¿Tá? ¿Por qué? Porque es distinto, porque el tratamiento quirúrgico es distinto, porque la cirugía es de mayor envergadura. Generalmente, si es un tumor mucoepidermoide de 2 centímetros, tenés que hacer una parotidectomía total, sacar lóbulo superficial, lóbulo profundo y quizás evaluar de hacer un vaciamiento ganglionar.
En cambio, en un adenoma pleomorfo de 2 centímetros, haces una parotidectomía superficial con margen de seguridad de 1 centímetro, que es una cirugía mucho más rápida, con una evolución posoperatoria completamente distinta. Entonces, la ecografía, dijimos, en la glándula salival es el estudio fundamental para la aproximación. Entonces, nosotros acá vemos algunos ejemplos de ecografías parotidias, donde vemos una tumoración sólida polilobulada. Esto es típico del adenoma pleomorfo, la adenopatía la tumoración polilobulada, o un tumor quístico en el espesor de la parótida, que lo primero que tenemos que sospechar, y si el paciente es fumador, porque es muy frecuente en pacientes fumadores, hombres sobre todo, el tumor de Warthin, y generalmente hay alto porcentaje de bilateralidad. Le aparece un tumor de Warthin de un lado y a los años le aparece del otro. 30% más o menos de los pacientes tienen bilateralidad. O acá vemos, por ejemplo, una lesión heterogénea con contenido quístico, con toda inflamación de los tejidos circundantes, que esto se ve típicamente en una parotiditis, un paciente que empieza con una tumefacción aguda, con dolor, fiebre, supuración de pus por el esternón, una parotiditis aguda que a veces hace una necrosis central y un absceso central. Y a veces con esta ecografía lo que hace uno es hacer una punción drenaje bajo guía ecográfica. No se hace un tajo en el medio de la cara. Yo antes de hacer una incisión quirúrgica para hacer un drenaje, como se hacía hace 20 años atrás, lo punzás, lo tratás de drenar ecográficamente, tratás de ver si responde a un drenaje percutáneo y el tratamiento bioral o endovenoso, lo que le esté dando. Entonces, bueno, nada, acá hay un poquito, son algunas slides de lo que hacemos, pero esto vamos a pasarlo. Sí, yo lo hago siempre, sí. Sí, aunque me diga que es un adenoma pleomorfo, porque eso a mí me asegura tener un estudio citológico y poder hablar al paciente de que tenemos 98% de probabilidad de que sea un adenoma pleomorfo y planifico un tipo de cirugía. Yo, si no tengo una punción y veo una tumoración de parótida, tengo que enfrentar a todos como un posible tumor maligno. O sea, y no vos me decís, si vos fueras el paciente y me decís, y si fuera un tumor maligno, te voy a hacer una parotidectomía total, vaciamiento ganglionar, o te hago una cirugía de 1 hora y media, o una cirugía de 5. No lo puedo charlar con vos si no tengo una punción. ¿Está? Si yo tengo una punción, digo, no, mirá, es un adenoma pleomorfo, 99% de probabilidad de que sea un adenoma pleomorfo. Si yo veo algo en la cirugía que a mí no me está fuera de lo habitual, en lo palpatorio, en lo quirúrgico, yo le mando esa pieza operatoria al patólogo y le digo, ¿puedes mirar este tumor de parótida que, no sé, está raro? Y el patólogo lo ve y me dice, no, mira, es un adenoma pleomorfo. O dice, sí, mira, la verdad que veo unas células acá que no me gustan. Entonces, eso te puede cambiar, a pesar de tener una punción, la táctica operatoria. Pero en el 99% de los casos, punzaste un adenoma pleomorfo y vas a operar un adenoma pleomorfo. Entonces, que es la gran mayoría de las veces. Entonces, la punción es un estudio que es mínimamente invasivo, genera algo de disconfort para el paciente, pero nos da mucha información al paciente y al cirujano de lo que vamos a enfrentar y cómo lo vamos a hacer. Porque si no, la verdad es que hay incertidumbre. Imagínate vos vas a una cirugía como paciente que no sabés si es una cirugía de 6 horas con vaciamiento ganglionar, resección completa de la parótida, o es una cirugía de 1 hora y media que te vas al otro día a tu casa. O sea, es distinto. Además, la parotidectomía total con vaciamiento, hay mucho más riesgo de que vos quedes con una secuela de la movilidad facial. Que en una parotidectomía superficial por un adenoma pleomorfo es raro. ¿Está? Entonces, en eso nos ayuda. Entonces, resumen, tumor de parótida con parálisis facial, sospechar que es un tumor maligno. Los malignos más frecuentes, mucoepidermoide, como habíamos dicho, se dan entre la tercera y la octava década de la vida, son más frecuentes en mujeres,
y lo más frecuente es que se den en la parótida, pero por una cuestión de frecuencia de tumoraciones, pero cuando uno ve una tumoración por debajo de la mucosa del paladar duro o en el piso de la boca y demás, uno tiene que sospechar que puede ser un tumor de glándula salival menor. Esto es la clasificación, pueden ser de bajo grado, de grado intermedio o alto grado. Esto es importante para el manejo postoperatorio. No es lo mismo un tumor de 1,5 centímetros de bajo grado que de alto grado. A un tumor de alto grado vos le tenés que hacer radioterapia postoperatoria por una que mide 1,5 centímetros. ¿Tá? Entonces, esto es importante para definir cómo se sigue después de la cirugía. Bueno, el adenoide quístico, yo se los había nombrado, este se da más frecuentemente en la glándula submaxilar. Es infrecuente en la parótida, es mucho más frecuente en la glándula submaxilar, en las sublinguales o en las glándulas accesorias. Son generalmente masas de crecimiento lento, pero tienen la característica de que son muy neurotropos, tienen afinidad por la infiltración nerviosa. Pueden dar parálisis de motoras o alteraciones sensitivas, generar dolor, pueden generar dolor. Generalmente el tratamiento de los adenoides quísticos es cirugía. No es necesario hacer vaciamientos ganglionares porque no tienen afinidad por los ganglios, pero sí por los nervios. Y bueno, nada, entonces, digamos, como resumen de las glándulas salivales, sospecha diagnóstica es fundamental para el diagnóstico. La ecografía es el estudio que se pide inicialmente en cualquier tumoración de una glándula salival y la punción aspiración con aguja fina nos permite orientarnos hacia la estirpe histológica del tumor y después en base a eso orientarnos a qué camino tomar. Bueno, la cialoadenitis supurativa, que es, digamos, es la inflamación de las glándulas salivales, generalmente por causa bacteriana, ya sea parotiditis o submaxilitis, se las nombra como cialoadenitis agudas supurativas, son por una contaminación retrógrada o del Wharton o del Stenon hacia el parénquima glandular. Siempre hay predisponentes, como pueden ser las litiasis, ya sean submaxilares, parotidias, las estrecheces de los conductos, que lo cual ocasiona que no haya un buen fluir de la saliva. Los pacientes que no tienen buena hidratación, que se deshidratan en forma crónica, ¿por qué? Porque la saliva es más espesa, no fluye bien, y todo eso genera éstasis de la saliva en la glándula salival, y todo eso predispone a una sobreinfección bacteriana. Entonces acá vemos la forma de presentación de cualquier proceso inflamatorio, inflamación, supuración, ya sea por Stenon o Wharton, dolor, fiebre. Tratamiento, esto es antibiótico terapia, analgesia, antibiótico terapia, generalmente lo que se utiliza en forma empírica es amoxicilina clavulánico o amoxicilina sulbactam, si uno lo va a dar endovenoso, porque a veces hay ciertos procesos de parotiditis que son tumefacciones muy grandes, el paciente está con trismus, no puede abrir la boca, no se puede hidratar, no puede comer, entonces ese paciente no se puede tratar ambulatorio, se tiene que internar. Trismus es la contracción de los músculos masticatorios que alteran la capacidad de abrir la boca. General trismus se define como la imposibilidad de la apertura bucal de menos de 2 traveses de dedo. Esos pacientes se tienen que quedar internados porque el trismus se da por irritación de los músculos masticatorios, de los tiroideos. Entonces están hablando de un proceso profundo, de una infección profunda. Ese paciente, si se interna porque tiene trismus, tiene una parotiditis, se le va a hacer la ecografía, pero se le va a hacer una tomografía para ver que no haya nada en el espacio retrofaringeo, que no haya una colección profunda que a veces tengamos que ir a drenar quirúrgicamente. Porque ya no es la parotiditis habitual. Es un paciente que está con fiebre, que no puede abrir la boca, que no se puede hidratar. Es un paciente distinto.
nosotros cuando enfocamos los dos casos, yo enfoqué dos casos bien específicos. Nódulo tiroideo y una tumoración en la celda parotidia o en la celda submaxilar, podría haber sido lo mismo, ¿tá? Que son las patologías más frecuentes que ustedes van a ver. Pero muchas veces el paciente, como les dije hoy, la primera manifestación no es un nódulo en la tiroides o un nódulo en la parótida, es una tumoración en la región lateral del cuello. Los tumores laterales del cuello son todas las tumoraciones que asientan en los niveles 1, 2, 3, 4 y 5, digamos, excepto en la celda central. O sea, todos los que son de la línea media del cuello no se los consideran tumores laterales del cuello. Por eso, los tumores tiroideos están exentos de esto que vamos a hablar ahora. Entonces, lo mismo, los tumores laterales de cuello, niño, adulto, en los niños y en los adultos jóvenes, la gran mayoría de los tumores laterales del cuello son benignos. Ya en los adultos mayores de 40 años, el cual entro yo, hay más posibilidades de que el tumor lateral del cuello tenga un origen oncológico, que tenga células malignas. Las causas más frecuentes, inflamatorias, anomalías congénitas, esto lo vamos a sospechoar sobre todo en niños, o neoplásicas. Hay una clasificación que se llama de Skandalakis, que es para los tumores laterales del cuello, que es muy vieja. Yo la verdad que no la tomo mucho, pero bueno, nada, ustedes como estudiantes quizás lo pueden ayudar. Cada paciente uno lo evalúa y evalúa lo que palpa, lo que inspecciona, lo que interroga y en base a eso es la sospecha diagnóstica que uno va a tener. Obviamente que tiene que hacer caso a las estadísticas también y saber que el 80% de los tumores laterales del cuello en la ley de Scanlatti, que es para mayores de 40 años, son de origen tumoral, el 20% inflamatorio. De ese 80% tumoral, el 80% son malignos y un 20% son benignos. De los malignos, el 80% son metastásicos al cuello, o sea, que vienen de otras áreas, y un 20% son primitivos. Aquí llamamos primitivos un sarcoma del esternocleidomastoideo, un tumor de la tiroides, que no de la tiroides, digamos, un tumor de laringe y demás. El 80% son metastásicos de áreas de cabeza y cuello, como pueden ser la base de la lengua, la amígdala, el cábul. Son tumores muy metastatizantes al cuello. Y hay un 20% que vienen de tumores de pulmón, tumores de mama y demás. Esta clasificación se las pongo para que ustedes sepan que existe, yo no le doy mucha trascendencia. Entonces, siempre que tenemos una masa cervical, tenemos que ver dónde está ubicada para tener una posible orientación diagnóstica. Este fue el dibujito que ya habíamos visto, anteriormente, y en base a eso vamos a tener una orientación diagnóstica. La foto, por ejemplo, ya tenemos varias imágenes que las vuelvo a repetir. Vemos un niño con una tumoración en la línea media, en relación al hueso ioides. Vamos a pensar que es un quiste tirogloso, sobre todo si asciende y desciende con la dilución. Vemos otro niño con una tumoración lateral en el nivel 2. Lo vamos a palpar, vamos a tocarlo, seguramente va a ser una lesión duroelástica, móvil, no adherida a planos profundos. Si le pedimos una ecografía a este niño, seguramente va a decir que es una tumoración quística y vamos a pensar que es un quiste branquial. Este paciente seguramente tiene una tumoración duroelástica, polilobulada, duro, con falta de movilidad. Entonces, Pablo, lo que tenemos que siempre ver es si se moviliza con la dilución, la consistencia, si es pulsátil, si tiene adherencia a los planos cutáneos, si hay cambios en el tono de la voz. Lo mismo de siempre. Siempre en las masas laterales, en los tumores laterales del cuello, siempre revisen la piel. La piel y las fauces. Es muy importante que revisen la piel y las fauces.
Es muy frecuente ver pacientes que fueron operados de carcinomas epidermoides años antes, en la región, en las áreas de cabeza y cuello, pabellón auricular, región de la frente, en la sien, y años después aparecen con una tumoración en la región parotidia, duropétrea, con alguna alteración de la movilidad facial, y es una metástasis de un carcinoma cutáneo. A veces revisen las zonas ocultas de las faneras, todo lo que es cuero cabelludo, porque puede haber melanomas, carcinomas epidermoides que el paciente no se ve en el cuero cabelludo y se manifiestan con una metástasis. Acá vemos también un melanoma, este es evidente, este no. Hay que revisar siempre las fauces, siempre las fauces, con un baja lengua. Tenemos que evaluar bien los carrillos, la mucosa yugal, la úvula, otro carrillo, piso de la boca, le pedimos al paciente que levante la lengua, que toque el paladar, y vemos el piso de la boca. Acá lo que vemos es la úvula, los pilares amigdalinos. La amígdala, tiene amígdalas casi atróficas, grado 1, pero si fueran amígdalas más grandes, o podemos ver una úlcera, una lesión friable, siempre el paladar. Le pedimos que levante la lengua y vemos el piso de la boca, los frenillos, a los costados los Wharton, pero siempre en busca de alguna lesión friable, alguna ulcerita y demás que no cure. La laringoscopía indirecta la hacemos con un espejito, es para revisar la base de la lengua, la epiglotis, las cuerdas vocales. Es difícil de hacer, hay que calentar el espejito como lo calentaba en un vasito con agua tibia, se toma la lengua, se la tira hacia afuera, a veces uno puede ponerle lidocaína spray un poquito, siempre pregúntenle que no sea alérgico y coméntenle que si le ponen lidocaína spray, a veces va a sentir como la sensación de que no puede tragar, de que se asfixia, se empiezan a desesperar, no se vuelvan locos, decirle respira por la nariz, tranquilo, no te preocupes, y eso es lo que se ve, ¿está? La laringoscopía indirecta es un estudio que eso, digamos, si uno tuviera que evaluar la base de la lengua, las cuerdas vocales, la epiglotis, yo haría una nasofibrolaringoscopía, un estudio de mucho mayor calidad. Pero el espejito y un poco de experiencia y demás, uno puede intentar verlo. Muchas veces tienen que ir por el costado y no por el medio y tocar la úvula, porque cuando toquen la úvula van a generar reflejo de náusea y alguno te puede llegar a vomitar. Raro, pero... Entonces, bueno, entonces siempre que tenemos un tumor lateral de cuello, lo mismo. Es inflamatorio, es congénito, es tumoral benigno, maligno. Los métodos complementarios. Yo voy a ir rápido porque quiero que... Empezamos tarde la clase hoy, Pablo, porque estaban tomando examen. Siempre que... Si uno sospecha que pueden ser adenopatías inflamatorias, que el tumor lateral de cuello es por adenopatías inflamatorias que duran más de 3-4 semanas, porque una adenopatía inflamatoria, viene el paciente y te dice, mire doctor, ayer me apareció esto. Vos tocas, es una adenopatía, lo tocas, le duele, es un ganglio inflamatorio que ya uno se va dando cuenta, le pedís una ecografía y dice adenopatía inflamatoria, probablemente el paciente tenga algún proceso odontogénico, haya tenido alguna amigdalitis o algún absceso periamigdalino, bueno, nada, se le inflamó el ganglio. Si es un paciente que tiene adenopatías que no revierten en 3-4 semanas, ya son adenopatías que hay que estudiar. ¿Con qué se estudian? Paciente, el estudio básico de una adenopatía es hemograma, con fórmula leucocitaria, velocidad de eritrosedimentación se puede pedir. A veces los procesos hematológicos pueden dar un aumento de la velocidad de eritrosedimentación. Y serología. ¿Tá? La serología hay que pedir toxoplasmosis, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, virus de hepatitis B, rubiola, PDRL, HIV. ¿Tá? A veces los pacientes jóvenes es un poco
hay que, con un cierto tacto, se lo tienen que comentar que como protocolo hay que pedirlo, pero muchas veces, hemos visto muchas veces sífilis orales en la lengua, en el labio, en la mucosa yugal, que debutan con adenopatías, o pacientes HIV jóvenes que la primera manifestación son poliadenopatías cervicales. Están con un conglomerado ganglional bilateral de 5 o 6 semanas y uno les hace una ELISA y les da positivo. ¿Tá? Y bueno, también descartar en un país como Argentina, bueno, en todos lados, digamos, tuberculosis, ¿tá? Lo cual le piden una reacción de Mantoux. Nosotros en Argentina, al tener la BCG, la reacción de Mantoux es mayor que en los países que no tienen vacunación. Entonces, lo que vamos a ver en la ecografía, masas quísticas de sólidas, y lo que nos va, por ejemplo, en el estudio de una adenopatía, lo que nos va a decir la ecografía es si es un ganglio reactivo o un ganglio con una sospecha neoplásica. ¿Tá? Los ganglios reactivos están aumentados de tamaño, pero mantienen una arquitectura normal, sobre todo la relación corteza-hilio y la forma, que es una forma elíptica. ¿Tá? Los ganglios neoplásicos son ganglios que son redondeados, pierden la arquitectura. Si ustedes ven en la figura superior, ven un ganglio inflamatorio y en la figura inferior un ganglio neoplásico. Es más redondeado. El alto sobre el ancho, en el ganglio neoplásico, cuando uno los divide, va tendiendo al 1. Es mayor de 0,8 la relación. ¿Tá? Hay una pérdida de la arquitectura, hay una vascularización anárquica del ganglio, todo eso hace sospechar que puede ser un ganglio neoplásico. ¿Tá? Entonces, estamos viendo adenopatías, ante una adenopatía neoplásica, lo primero que hacemos de vuelta, volvemos a la PAF. ¿Tá? Entonces, la PAF puede ser diagnóstica o no. ¿Tá? Si es no diagnóstica, la volvemos a repetir. Ahí se nos abre de vuelta, diagnóstica o no. Si es no diagnóstica, podemos pasar a una aguja gruesa. ¿Por qué? Porque a veces pueden decirnos que es una adenopatía reactiva, inflamatoria, entonces esperamos tranquilo. Puede decirnos que es un proceso, una metástasis de un carcinoma epidermoide, ya existe un diagnóstico, no te quedas tranquilo, pero existe un diagnóstico. Puede decirte que es sospechoso o que puede haber una posibilidad de que sea un linfoma, ahí no existe un diagnóstico. Entonces, ahí, ¿qué haces? O volvés a repetir la punción con aguja fina o vas directamente a la aguja gruesa. Sobre todo cuando te dicen que es linfoma. ¿Por qué? Porque en el linfoma necesitamos inmunohistoquímica. Y la aguja gruesa es la que nos da la posibilidad de hacer ese estudio. Bueno, yo acá les puse otros estudios complementarios que son la endoscopía de vías aéreas superiores, que generalmente se indica, esto viene en el estudio del contexto de la masa del tumor lateral de cuello, que a veces puede haber un tumor lateral de cuello y el paciente además tener una disfonía, o un tumor lateral de cuello que punzamos y dice que es un carcinoma epidermoide, y vos lo que revisaste la fauces y no viste nada. O sea, no viste nada en la amígdala, no viste nada en la lengua, no viste nada en los carrillos, en la mucosa yugal. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Una endoscopía una videoendoscopía de vía aérea superior. ¿Por qué? Porque tenés que evaluar las bases de la lengua, tenés que evaluar las cuerdas vocales, que no sea un cáncer de laringe. ¿Y con qué lo vas a hacer? Con una videoendoscopía, que se utiliza en disfonías, masas cervicales, en un seguimiento oncológico de un cáncer de laringe, que le hiciste un tratamiento y tenés que ver si no hay una recidiva, tenés que verlo. Entonces, lo primero que vemos cuando ingresamos en una endoscopía es el CABUN. ¿Tá? El CABUN es la rinofaringe. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, entonces, vemos el CABUN, que no haya ninguna tumoración, sobre todo en las paredes laterales, que es donde asientan los tumores de CABUN. Después seguimos, vemos la epiglotis, las cuerdas vocales, los senos piriformes, que es un lugar de asiento de tumores también, que causan mucha disfagia.
¿Ven? Ahí la movilidad de las cuerdas vocales, de la epiglotis, de la base de la lengua. Estas son todas las áreas que uno va evaluando en una endoscopía. Las cuerdas vocales, y acá no son cuerdas vocales normales, acá vemos abajo un tumor con un carcinoma epidermoide. Esto es un T3 de laringe. Pues la tomografía tiene, esto le estoy haciendo un repaso de algunos estudios de cuándo se indican en cabeza y cuello. Generalmente se indica en el estudio de alguna tumoración o una masa cervical en la cual uno tiene un diagnóstico de malignidad, por ejemplo, y quiere ver cómo están las estructuras profundas en relación con esa masa. Tenés un tumor metastásico, una metástasis de 4 o 5 centímetros, y tenés que ver qué relación tiene con el esófago, qué relación tiene con la carótida, con la yugular. A veces se utilizan en el seguimiento de pacientes oncológicos ya tratados, a veces en cuadros agudos, como vemos acá en la figura inferior. Acá vemos todo un absceso retrofaringio en un paciente que viene con fiebre, odinofagia, dificultad deglutoria. Uno sospecha un proceso infeccioso, pero en los procesos infecciosos profundos, palpatoriamente uno no palpa nada. Obviamente que sí, si hace una movilización del esqueleto laringotraqueal, el paciente le va a doler y uno sospecha que puede haber algo retrofaringio. Entonces, eso lo tiene que evaluar con una tomografía. Toda esta imagen podensa acá, prevertebral, es el absceso que uno lo ve en el corte sagital, que tiene una extensión de C1 a C6. ¿Lo ven? Y acá, por ejemplo, un diagnóstico de un corte axial, de una tomografía de macizo facial, donde se ve una tumoración en la base de la lengua. El PET, no sé si lo conocen, es un estudio que se utiliza básicamente para seguimiento oncológico en cabeza y cuello. Es una tomografía que utiliza un contraste que es generalmente la fluorodesoxiglucosa. La fluorodesoxiglucosa es glucosa radioactiva que es tomada por las células. Las células oncológicas toman más glucosa de lo normal, siempre. Entonces, cuando hacen el escaneo, se ve como un área de hipercaptación, porque tiene más concentración de fluorodesoxiglucosa. Bueno, en conclusión, de todas estas clases fuimos un poquito apurados al final. El interrogatorio dirigido y el examen físico son fundamentales para la orientación diagnóstica. La ecografía es un método complementario por imágenes más usado en cabeza y cuello. Se hace en tiroides, en parótida, en el estudio inicial de una masa lateral de cuello, de un tumor lateral de cuello, es lo que más usamos. La punción con aguja fina en tiroides, en parótida o en tumores laterales de cuello es un método de biopsia poco invasivo con alta sensibilidad y especificidad. Se empieza con la punción con aguja fina y después se decide si se repite la punción con aguja fina, si se hace una punción con aguja gruesa o eventualmente en alguna situación en particular se puede llegar a definir que requiere una biopsia abierta. La nasofibroscopía, la tomografía y la resonancia o el PET son útiles en cabeza y cuello, pero cuando son indicados correctamente. No son estudios que se indiquen de rutina. Por lo menos en las patologías que presentamos. No sé si tienen alguna duda. Claro, después de una tiroidectomía total, se hace un reemplazo de la hormona con hormona sintética, que es la levotiroxina. Sí, la verdad que andan muy bien con la levotiroxina. No hay rechazos a la levotiroxina o pacientes alérgicos a la levotiroxina. Sí, un absceso retrofaringio, o un absceso lateral de cuello que no responde y demás. Pero cuando uno habla de tumor lateral de cuello, generalmente no están incluidos los abscesos. ¿Está? El tumor lateral de cuello es para un paciente que viene con una tumoración lateral de 3-4 semanas de evolución. ¿Está? Entonces ahí vos entrás en todo este algoritmo diagnóstico. Si es una adenopatía, todo el protocolo de estudio de una adenopatía. Si es
otra tumoración que no es una adenopatía o es una adenopatía ecográfica, pero de características de malignidad, es redondeada, perdió el hilio, tiene una arquitectura alterada, tiene una vascularización alterada, no le vas a pedir toxoplasmosis, virus de Epstein-Barr y demás. Estás sospechando una patología, una adenopatía maligna, le vas a pedir una punción. Si vos ves que son adenopatías inflamatorias, múltiples, en un paciente joven, le vas a pedir toda la serología, el hemograma y demás. Bueno. De nada, chicos.